three. En su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba, en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas. Torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? De polvo y tiempo, y sueño y agonía. Bienvenidos una vez más a Aventuras de Papel. El día de hoy vamos a estar con nuestro querido Wilfredo. ¿Cómo estás? No te escucho, Wilfredo. Tienes el... Muy Eso, bien, ahí muy sí. bien, muy bien. Muy bien, qué bien. Muchas gracias por estar conmigo una vez más. ¿Qué te pareció el poema que acabo de leer? Escrito por... ¿Tú lo conoces? Estoy segura que lo conoces. De Jorge Luis Borges. Bueno, ojalá todos lo conocieran, ¿no? Bueno, el poema de Borges, justamente el poema Ajedrez, ¿no? Él, yo creo que es un poema, yo creo que es su más conocido. Quizás no tiene una lírica muy hermosa, así, esas cosas que emocionan. Claro. Pero tiene, yo creo que tiene la Como un poema profundidad, táctico. claro. Tiene, yo creo que es el haber cumplido el capricho de hablar del ajedrez, pero al mismo tiempo hablar de la profundidad histórica, de la profundidad mental que tiene el ajedrez, de lo que significa también. Grandes especialistas de la literatura han dicho que el poema Ajedrez de Borges, justo con uno de sus cuentos, ¿no? Creo que son las ruedas circulares, no estoy seguro, no quiero decirlo mejor, vamos a buscarlo, que pertenecen a sus poemas gnósticos. ¿En qué sentido? ¿En qué él toma el gnosticismo? Entiende el gnosticismo como aquel pensamiento en que en el fondo el conocimiento y la iluminación, eh, entendido como el conocimiento para comprender el mundo, el universo y sus secretos, ¿no? Es el gnosticismo, una corriente de pensamiento que nace, como lo dicen, 2 siglos antes de Cristo, pero especialmente 2 siglos después de Cristo se empieza a... Borges se destaca justamente por el ser muy, como se dice, hacer un crisol, eh, hacer puzzles, una especie de rompecabezas, en el fondo de agarrar cualquier periodo histórico, de agarrar incluso cualquier religión y en el fondo integrarlo a la literatura en la medida en que la literatura sea fielmente una creación. Sea fielmente incluso un juego. Por eso digo, para él el ajedrez era muy importante en la medida en que el proceso de la escritura y también el de la lectura fuera un juego. Pero un Y juego eso, entendido con esta exacto. infinitud. Ya, y es increíble, Por exacto, como lo que tú dices, es increíble porque al final un simple juego, he estado averiguando y hay miles de novelas que se basan sobre el ajedrez. Obviamente algunas son un poco más de tácticas, pero otras hay una historia detrás. Y yo me acuerdo que tú me contaste de una historia del ajedrez, no sé si te acuerdas,
como de dónde viene el ajedrez. Bueno, mucho se dice que de la India, ¿no? Bueno, Sí, he escuchado dos historias, una que era de la India, la que tú me estabas diciendo, y de otra más que había. en la India se dice que su variante, ¿no? del ajedrez, en vez de tener caballos, tenía elefantes, ¿no? Entonces, y es verdad, es así. Y bueno, y con ciertas reglas distintas, ¿no? Pero el ajedrez que nosotros conocemos, ¿no? Nace justamente en España. Y justamente las piezas del rey, de la reina, el alfil, ¿no? Que sería, por ejemplo, en inglés se le dice bishop, ¿no? Obispo, ¿no? Se entiende que es como una especie de religioso, de clérigo. El peón también. Entonces, las piezas en sí mismas tienen una significación con podríamos decir, los arquetipos de la vida social, ¿no? Tanto de la época en la que se creó. Pensemos que el ajedrez, como lo conocemos ahora como tal, ¿no? Con las piezas que tiene, con las reglas que tiene, generado en la España, pero en esta España de la restauración, ¿no? Cuando ya España vuelve a dominar sus territorios, vuelve a liberarse del dominio musulmán, pero al mismo tiempo donde las ciudades, por ejemplo, especialmente como Córdoba, ciudades tan importantes, Andalucía, lo que es la actual Sevilla hoy en día, por ejemplo, eran los lugares, diríamos, cosmopolitas, ¿no? Donde se funcionaba de una manera eh, muy extraña, muy milagrosa, la convivencia entre tres culturas, ¿no? El judaísmo, la cultura hebrea, también se puede decir de ese modo, el, la cultura árabe, del mundo del Islam, del mundo musulmán, y obviamente el mundo cristiano, ¿no? Representado justamente, especialmente por la España cristiana. Y en medio de esa mixtura, ¿no? De cultura, de esa coexistencia de cultura, nace justamente este juego, ¿no? Incluso representa un poco esto, las piezas van representando eso. Y justamente son los sabios árabes, ¿no? Los sabios hebreos que vienen con la cultura rabínica que hay en medio, el mismo mundo cristiano con los sabios de ese entonces, que era el mundo de los clérigos. En toda esta mixtura se va creando este juego, yo creo, el juego de los juegos. El juego de los juegos, el juego que en verdad siempre es distinto, nunca es Sí, igual. Y lo más interesante de todo es que en el ajedrez es una lucha contra los errores de uno mismo. Y es increíble cómo uno puede conocer a una persona tan solo viendo cómo juega. sí, por supuesto. Es súper interesante. ¿Qué piensas tú de que al final el juego en sí como ajedrez empieza como una historia, empieza como un cuento y se va formando una literatura en un juego? Se crea una historia. ¿Qué crees al respecto con eso? Bueno, volviendo a lo que dice Borges, ¿no? En la totalidad de su poema, ¿no? Borges, una de sus preocupaciones, ¿no? Y yo creo que uno de sus temas, por eso digo la cercanía con el gnosticismo. El gnosticismo pensado como... hay una parte del gnosticismo que habla del concepto de demiurgo, ¿no? Que es un concepto griego que es como la especie de un pequeño creador, ¿no? El gnosticismo piensa de que en el fondo el mundo ha sido creado por una especie, un pequeño dios, ese dios es un demiurgo, y que por lo tanto, al mismo tiempo, y esta idea también es tomada ojo, por Vicente Huidobro, nuestro Vicente Huidobro para los chilenos, gran poeta, ¿no? de nuestro Chile, el gran hombre, el autor de Altazor, el gran poema de Altazor. En el creacionismo también hablaba del concepto del demiurgo, o sea, del escritor, del creador literario, como un pequeño creador. Y eso juega con el concepto de infinitud o infinito. Y si hay algo que es infinito, justamente, es el ajedrez. En la medida en su combinación de Correcto. partidas, ninguna partida es igual, aunque puede tener patrones. Bueno, y de ahí, en el fondo, yo creo que uno de los rasgos que tiene, por ejemplo, un campeón, un gran maestro y campeón del mundo del ajedrez, porque hasta ahora el rey del ajedrez actual es Magnus Carlsen, y uno dice, bueno, ¿y qué es lo que lo destaca él, no? Claro. Justamente ¿Qué es lo que que lo su, hace mejor? su capacidad de memoria de poder reconocer en tiempo récord, en segundo, una cantidad de patrones de partidas anteriores.
Y esto que nos dice, fíjate, el concepto, de que, y me llamó la atención, hay un gran, y los invito a los que escuchan y ven este programa, está, creo que es Leoncho García, ¿no sé qué se llama? Sí, voy a buscarlo bien, que es un gran periodista, uno de los grandes periodistas de este deporte, ¿no? Que se refiere, de este mundo, español, y que tiene un gran programa, ¿no? Que se trata de ajedrez. Y él le preguntaba, bueno, ¿cuál es el mejor de la historia? El mejor ajedrecista de la historia. Y él decía, bueno, por cuestiones de que cómo se construye el ajedrez, tiene que ser Magnus Carlsen, el actual campeón, porque el ajedrez se va construyendo con lo que han hecho los anteriores, al igual que la literatura. La literatura también es una construcción, pero no me refiero a la construcción social como se entiende en las ciencias sociales, no. Me entiendo que todo aquel que se ha inmiscuido en la creación literaria ha sido primero lector, y por lo tanto Interesante. sus grandes maestros han sido otros escritores. Es decir, por ejemplo, Víctor Hugo tuvo que leer a Molière, tuvo que leer, por ejemplo, a Cervantes. Cervantes a su vez leyó la literatura de caballería y así. Y los que le hicieron la literatura de caballería leyeron a Homero y así, y así, y así. Y así mismo el ajedrez, los grandes campeones del mundo, van construyendo su éxito en las partidas estudiando a los maestros anteriores. Es decir, Carlsen tuvo que entender a Kasparov, Wow. Kasparov a su vez a Spassky y así, ¿no? Y las distintas escuelas. O sea, nadie es campeón del mundo, incluso nadie puede tener éxito en el ajedrez si no estudia las partidas, la historia del ajedrez. Y creo O yo que en el sea, mundo de la tiene que literatura haber lo mismo. ahí una escritura, literatura de por medio. El Y te quiero concepto de hacer tradición. y una pregunta, hay pregunta preguntona, porque los grandes campeones, la mayoría de las veces son hombres. ¿Crees que ahí hay algo que los diferencia entre un hombre y una mujer? Para nada, para nada. Justamente una de las dudas, como decía este mismo Leoncho García, creo, casi seguro, eh, él, le preguntaban también, bueno, ¿y por qué es la razón de que hay tan pocas mujeres, al menos, por ejemplo, en el top 1000 de grandes maestros, ¿no? Y de campeones del mundo que habla? Y él dice, no es porque exista una segregación o una discriminación de género programática, planificada, adrede, sino porque es una cuestión, dice, ocurre en la infancia. Mm. Eh, Está casi estudiado y medido. De los 5 a los 12 años, los niños y las niñas tienen exactamente el mismo rendimiento, la misma avidez por jugar, las mismas capacidades, es decir, incluso se dice que hay una leve superioridad de las niñas por sobre los hombres en ganar partidas Wow. a ese rango de edad, o sea, de 5 a 12 años. O sea, el rendimiento, la capacidad de juego, incluso las ganas de jugar, son exactamente la misma y levemente, incluso como se atreven a decir, levemente las niñas. ¿Qué pasa? Justamente a los 12 años, cambio hormonal. Los niños se llenan de testosterona, las mujeres, progesterona, estrógeno. ¿Y qué es lo que dice? El cerebro femenino se vuelve, y digo, la gente no lo dimensiona, ¿no? El cerebro femenino se vuelve una computadora cuántica. Wow. Y, y, el, y el cerebro masculino se vuelve como un correo, así como una cuestión donde se mete el sobre nomás, punto. Y se saca el sobre, una cosa muy elemental, ¿no? El cerebro masculino. Y por lo tanto, ¿qué es lo que dice? El cambio hormonal en las niñas a los 12 años hace de que los juegos empiecen a tener, las mujeres empiezan a tener poca importancia, pierden interés en los juegos, en lo lúdico. Y su Mm. cerebro, como un cerebro muy complejo, lo que va desarrollándose, se va desarrollando justamente para dotar todo su potencial para la recepción de la vida, el embarazo, para la recepción de lazos sociales, para la recepción de la supervivencia. Entonces, está orientado a eso. O sea, el cuerpo femenino inevitablemente torna a eso. Y por lo tanto, desestima el juego. Lo considera algo inútil. ¿Cuál es el problema? Mish. Que el gran maestro se forma y se entrena desde los 12 a los 22 años, que es justamente la edad en donde las mujeres pierden el interés y por lo tanto no se entrenan al mismo nivel que los hombres.
Y vemos que las mujeres que ahora van teniendo y que van apareciendo más éxito en el ajedrez son justamente porque han tenido la misma formación de los hombres, pero porque han querido. Es decir, es una Ah, cuestión, digo yo, la han decidido ella. y bueno, y son excepciones y la excepción hace la regla. Por lo tanto, es una cuestión de que las mujeres realmente pierden el interés, nada más que eso, le pierden por lo que acabo de explicar, por todo lo que significa el cambio hormonal, y justamente por el contrario, los niños, desde los 12 años en adelante, lo único que nos interesa es jugar, jugar y jugar, soltar nuestra energía de alguna forma, la competitividad, ¿no? La lucha, ¿no? El ganar, 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 ganar está como empieza a aparecer en nuestro cerebro, y no hay juego más competitivo en el mundo que el ajedrez. Incluso yo diría, a veces no hay juego más cruel contra el enemigo, si se quiere, que el ajedrez. ¿Crees Es que una eso es cosa lo tremenda. crees que eso es lo que realmente hace tan atractivo el tema del ajedrez? Es una de sus cosas, ¿no? Es una de sus cosas. Lo hace atractivo justamente porque es misterioso el hecho en que se da esto. Porque uno dice, bueno, ver dos personas jugando ajedrez, uno dice, bueno, están Es, jugando y se ve pacífico. es La intenso, ¿verdad? tensión, pero la Mm. tensión que hay ahí, la, 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 la capacidad de, digo, de electricidad que pasa por las conexiones neuronales, la capacidad de pensamiento, en el fondo se pone todo a disposición. Es como ver a Entonces, dos escritores creando una obra, así. bueno, pues Esa yo digo, creo que debe ser la muy intensidad. bien, muy bien, muy bien la relación, muy bien la relación, ¿no? Porque también se ha dado que hay duelos, por ejemplo, en la historia de la literatura, han habido grandes duelos de escritores, por su forma de pensamiento, por la forma de... Por ejemplo, un gran duelo histórico es el de Hemingway con Francis Scott Fitzgerald, ¿no? Para los que no saben, Scott Fitzgerald, y aquí bueno, van a ser más, es el que escribió El Gran Gatsby, ¿no? Esta película que Ah, aparece ok. Leonardo DiCaprio, gran novela, entre otros grandes clásicos. Hemingway, por su parte, escribió una de sus grandes obras, es El viejo y el mar, y obviamente Por quién doblan las campanas. Dos formas de literatura distintas, pero que comparten la gran generación de los años 20 de la literatura norteamericana. La gran y genial generación de los años 20, la más genial de, yo creo, de Estados Unidos. Y los dos al mismo tiempo representaban ideales de literatura, de concepción del arte, del pensamiento diferente, ¿no? Hemingway, por su parte, un hombre de corresponsal de guerra, estuvo en las guerras mundiales, estuvo en la guerra civil española, y tenía en el fondo casi una obsesión por los espectáculos sangrientos. Asistía a la casa, asistía ¿cómo se dice? Lo de los toros, corrida de toros, corrida de Ah, toros. la corrida de... Sí, entonces tenía una afición por, en el fondo, casi el vértigo de exponer la vida y de ver la muerte. Scott Fitzgerald, por su parte, era la angustia existencial del escritor clásico, ¿no? Un hombre más taciturno, un hombre más tranquilo. Y al mismo tiempo, uno escribía los libros del otro para batirse a duelo y los dos sentían que mejoraban el uno al otro, escribiéndose uno contra el otro. Claro. Lo mismo pasa en el ajedrez. Los verdaderos maestros están pensando en su rival. Ya incluso sin jugar, están anticipando cómo va a ser la partida con su rival. Hay mucho de eso. Hay mucho, creo que ha sido muy, muy clave tu paralelo entre literatura, desde el punto de vista especialmente de la escritura, y de la partida de ajedrez, de una partida de ajedrez. Sí, es verdad. Puede haber, yo creo que en ambas dos hay un gran misterio y es el de que el humano puede trascender, puede desaparecer, pero eso permanece y no se olvida y queda ahí grabado y al final uno es como algo infinito que nunca acaba. Al final eso es lo que el ajedrez, algo infinito y la literatura también lo es. Jamás se van a terminar de, jamás se van a acabar los libros. Bueno, se va a acabar la humanidad, pero los libros y esa existencia que hay no se terminará. Bueno, uno de los conceptos de la cristiandad, del pensamiento cristiano, es el concepto del libro de la vida. El libro de la... El ¿Ya? libro de la vida. Por eso, por ejemplo, hay pasajes del Evangelio y del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento donde dice, bueno, sus nombres quedarán escritos en el libro de la vida. O sea, incluso aquel que tiene la fe cristiana, aún pensando que pensemos en el mayor de los apocalipsis, donde, a ver, si hay un mayor apocalipsis,
yo creo que está más que claro que las bibliotecas también se van a quemar, o sea, no Claro, van a sobrevivir. Ojalá sobrevivan nosotros, pero lo veo difícil. Pero incluso está el concepto del libro de la vida, o sea que incluso en este vida futura hay un libro donde está escrita la vida de todos nosotros. Y por lo tanto, el libro, la literatura, como un elemento de trascendencia. Y ojo, las grandes partidas del ajedrez, tenemos partidas del ajedrez desde el 1600, 1500 que todavía están registradas. Están wow, registradas justamente con su nomenclatura. Uno de los primeros grandes maestros de la historia fue justamente un fraile español, que fue uno de los grandes estudiosos y el primer gran maestro, como lo dice. Y fue, yo creo, de los primeros que inventó la nomenclatura para ver las partidas, ¿no? Donde tú dices, hay una nomenclatura muy clara, por ejemplo, eh, con códigos, ¿no? Y manejar en el fondo esa nomenclatura para dejar registro también. O sea, de que incluso una partida, uno puede ser, por insignificante que sea, queda registrada para la posteridad. claro. Exacto, querido. Hoy, muchas gracias por este tema. Lo encuentro bastante interesante el día de hoy. Fue algo súper improvisado y me encanta cuando Sí, improvisamos. ¿Y hay que ser sincero. te gustaría O sea, terminar si con tú, alguna frase, como hacer una pequeña conclusión de lo que hemos hablado para finalizar? bueno, yo siento que no hay, en estos tiempos, ¿no? Especialmente en lo que vivimos hoy por hoy, yo creo que a veces nos hace falta un poco recordar eso, ¿no? Quizá nos hemos acostumbrado tanto que a esta crisis mundial que vivimos por la pandemia, a veces Mm, ni nos acordamos, ¿no? Pues ya simplemente nos adaptamos. Pero, pero yo creo que el ajedrez y la literatura son dos refugios y los mejores, ¿no? Porque, bueno, incluso yo creo que hay muchos ejemplos en literatura, e incluso en la literatura más sagrada, donde se muestra grandes personajes que huyendo, ¿no? Y buscando refugio en cuevas, en lugares, encuentran un destino maravilloso. Yo siento de que claro. si tomamos la literatura para que no, quizá nunca tomamos un libro. Que toma un libro es más sencillo, una cosa rápida. Y también Mm, el ajedrez, ahora hay tantos instrumentos online, gratuitos, para aprender ajedrez, que uno decir, yo creo que no hay mejor refugio que el ajedrez y la literatura para refugiarse en estos tiempos tan oscuros. Y no mm. tan solo refugiarse, yo creo que el refugiarse en ellos, quizás en estos tiempos de aislamiento, Una en estos pregunta, ¿qué es tiempos... lo que más te gusta del ajedrez? Porque cuando yo conocí el ajedrez, creo que fue cuando a mi prima como a los 12 años le regalaron su primer ajedrez, era hermoso de vidrio, aún me acuerdo, y ahí yo empecé como, oh, se ve interesante, y lo lindo es que reunía a la familia y todos se entretenían, ese era el tema más interesante, que no era como un juego de solo dos, sino como que los otros que estaban alrededor también de alguna forma éramos testigos, participábamos y generábamos esa tensión de, oh, ¿quién va a ganar? Y que se te ocurrieran ciertas técnicas que quizá él no las hizo y tú podrías haberlas hecho. Entonces al final, eh, eso es como lo mágico que a mí me atrajo el ajedrez, como el de siempre te puedes sorprender. ¿Qué fue para ti? ¿Qué es lo que más te atrae del ajedrez? Bueno, yo creo que ha acertado en que el tablero y las piezas en sí mismas tienen su atractivo. Y eso ya, quizás si no fuera de otra forma, no lo sería. No sería que tampoco quizá el juego que es. Bueno, están las damas, está el backgammon también, ¿no? Que es un juego también de mesa muy famoso, ¿no? Ah, Pero no, no es no. lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Que también tiene su estrategia, pero no dice, bueno, ¿y por qué este sí? Mira, hay Philidor, que es un gran maestro de la historia, de los tiempos de la Revolución Francesa. Se dice que fue el campeón del mundo de la Revolución Francesa. Y él decía que el peón es el alma del ajedrez. Mm, El alma del ajedrez. Y es la pieza más importante. ¿Por qué? Porque, para los que no saben, si el peón que avanza de una casilla hacia adelante puede capturar una casilla en diagonal, pero la probabilidad es que llegue a la línea de fondo, a la casilla de fondo del enemigo, son muy difíciles. Tienen que pasar un montón de mm. situaciones, ¿no?
Y si llega, corona y se puede transformar en Y te cualquier puede pieza. salvar la vida, sí. Pero lo interesante, uno la puede transformar Mm, en la mejor de las piezas o la más potente, que es la reina, la dama, como le dicen algunos. Entonces uno dice, esa significación, el peón que puede llegar hasta la línea final, convertirse en lo que quiere. Y Philidor tomaba más que técnica, esa regla del juego, para decir mm, que la esencia del ajedrez era el peón. Y también otras claro. cosas, digo, en sí mismas, sus movimientos, todo tiene una significación tan profunda, tan ancestral incluso. O sea, el hecho de decir, fíjate que la pieza en el fondo que decide el juego es el jaque mate al rey, pero al mismo tiempo la pieza más inútil es el rey mismo. El rey no tiene, Y el el rey más no tiene poderoso, ninguna gracia, claro. pero es fundamental. O sea, en el fondo la Mm, idea es cuidar al rey. El rey sin las demás piezas no sirve para nada. exacto. El concepto de entender la estrategia como algo que en el fondo después el ajedrez simplemente abre la mente, es una cosa mágica, abre la mente. Entonces uno después va viendo, dice, bueno, esto, y la mente después va no tan solo haciendo el ajedrez en el mismo juego, sino la va aplicando a otros aspectos de la vida, lo que lo hace maravilloso, abre la mente para la toma de decisiones. O sea, después uno dice, bueno, y va ponderando y va haciendo, computando movimiento en cualquier otro aspecto de la vida. O sea, yo creo Mm, que no hay aspecto, y vuelvo a decir, literatura, ajedrez, no hay universos tan transformadores como esos dos. Si se hace al mismo tiempo, es una bomba atómica, pero de elevación. Por eso digo claro. que ambas cosas, ¿no? Literatura y especialmente ajedrez, no hay cosas más transformadoras, pero para bien, en un ser humano. Eso es cierto, qué hermoso lo que nos contaste. Bueno, otro día quizás podríamos hablar con más detalle. Hasta me dieron ganas de Por jugar supuesto. ajedrez. Bueno, yo creo que eso deberíamos hacer ahora para darle coherencia también a esto, porque uno dice, estos que hablan de ajedrez, después dice, si juegan con nosotros y nos ganan, imagínate la vergüenza. Entonces tenemos Yo que lo digo hacer al ahí. tiro, a mí me encanta jugar, pero casi siempre pierdo. Es como muy raro que gane. Y las veces que gano es Requiere porque disciplina. estoy muy, muy en concentrada. Estoy realmente en un estado de meditación, así por decirlo, de trance, en donde me enfoco, porque al final tus piezas son las que te van a hacer ganar o no, ni siquiera son las piezas de él, o sea, eres tú el que ve la oportunidad. Al final eso es el ajedrez, ver oportunidades, y si te las perdiste, así como en la vida, hay que empezar todo de nuevo. Es muy psicológico. A mí me pasó una vez que una mala racha, lo lindo, por ejemplo, de sitios como chess.com, donde uno puede jugar con gente de todas partes del mundo, y iba perdiendo muchas rachas y en un momento como que o al revés, cuando uno va ganando mucho, después te ¿Mm? da cosa volver a jugar, pues dices, ¿qué pasa si pierdo? Y da miedo volver a jugar porque dice, o a veces cuando uno viene mucho a perder, dice, yo no, vas perdiendo seguridad, entonces hay una cosa muy psicológica. Yo creo que cuando hablas tú de la concentración, das muy bien en el punto, o sea, es tremendo, tremendo, ¿no? Sí, es muy Así que, cierto. no, yo creo que Genial. ahora vayamos, obviamente, a incentivar a que los demás jueguen, nosotros tenemos que jugar para dar ejemplo, y bueno, digo yo, no hay cosas más transformadoras. Vamos a grabar una partida para que nos vean jugando. Por supuesto, se puede, así que vamos a hacerlo. Oh, de hecho me acuerdo de una vez gané, pero fue tan genial cómo lo gané que en verdad hasta le saqué una foto. Te la voy a mandar porque de alguna otra forma, no sé cómo, traté de meterme y atrapé al rey en un rincón, pero todas sus piezas estaban alrededor. Así que, no sé cómo explicarlo, pero fue muy bacana esa vez que jugué. Y el Y hecho de que nunca, tú lo eso es lo más recuerdes, bacán, que nunca se repite. He tratado de hacer la misma técnica y no me sale. ¿no? Y el hecho, imagínate, ponete a pensar, eh, recordar una partida, recordar las posiciones incluso hasta veces exactas donde estaba el rey, el peón, el alfil, Mm, cómo fue el jaque mate. Dice, quiere decir de que no tan solo fue es el hecho de recordarlo, sino, fíjate, no es llegar y recordar una posición de ajedrez. Es decir, de que hubo una, una mejoría en las funciones cognitivas, en las funciones de la mnemotecnia, en todo. Entonces, es impresionante cómo uno el ajedrez también ayuda, obviamente, a las funciones neuronales, por lo tanto, es muy bueno para la salud. Y el hecho de recordar una jugada con ese tipo mm. de especificidad es increíble.
solamente un juego así puede dar ese tipo de exactitud. Cierto. Ok, querido Wilfred, muchas gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Muchas gracias a todos por vernos. Gracias Dejen a ti. sus comentarios, suscríbanse si les gusta el canal, también pongan sus likes. Y si a alguno de ustedes les encantaría hablar sobre literatura, escríbanos, de verdad, acérquense a nosotros y nosotros feliz de poder tenerlo acá y contar su experiencia, su sabiduría que han tenido gracias a los libros. Así que nos despedimos el día de hoy. Muchas gracias, Wilfredo. Querido, bendiciones para todos y nos vemos en otro capítulo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.